El título del mensaje del día de hoy dice: perdonar no cambia tu pasado, pero sí tu futuro. Y leemos Colosenses capítulo 3, versículo 13, que dice: perdonen. Si el Señor los perdonó, están ustedes en el deber de perdonar. Dios perdonó todos nuestros pecados y espera que nosotros hagamos lo mismo. Dice Efesios 5:1, imiten a Dios y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes. Así que tenemos que perdonar porque Dios nos ha perdonado. La pregunta es, ¿y si no queremos perdonar? ¿Qué sucedería si una persona que ha sido perdonada por Dios no quisiera perdonar a sus deudores? Dios no la perdonaría. Dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 14, y presta atención: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará. Pero si te niegas a perdonar, tu Padre no perdonará tus pecados. Así que Dios espera que nosotros perdonemos de la misma manera en la que Él nos perdonó a nosotros. Pero si no queremos perdonar, entonces Dios no nos perdonará a nosotros. Pero la gran pregunta que queremos responder en el día de hoy es la siguiente: ¿puede Dios revocar el perdón que le ha concedido a una persona? La gran pregunta que nos hacemos es: Dios, una vez que le concedió el perdón a una persona, ¿puede revocárselo? Pareciera que no. Sin embargo, Jesús, en la parábola de los dos deudores, parece enseñar que sí. ¿Recuerdas la parábola? Había un rey que decidió arreglar cuentas con sus siervos. Le fue presentado uno que le debía 60 millones de monedas de plata. Una verdadera fortuna. ¿Cómo es posible que un rey pueda prestar semejante cantidad de dinero a un siervo que sabe que no va a poder devolvérselo? La explicación más lógica es que se lo robó. El siervo le robó el dinero a su señor y ahora le pide tiempo para pagárselo. De rodilla clama piedad para poder pagarle la deuda. Pero el rey sabe que ni toda una vida alcanzaría para que el siervo pudiera pagarle semejante cantidad de dinero. Por lo tanto, decide venderlo como esclavo a él, a su esposa y a sus hijos. Pero al final no lo hace, no los vende como esclavo, porque el siervo de rodillas le pide el perdón de la deuda. Conmovido por las lágrimas y creyendo al presunto arrepentimiento del siervo, le perdona toda la deuda. Dice la Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 32, yo te perdoné toda la deuda, subraya, porque me lo suplicaste. Este detalle del clamor con lágrimas, pidiendo el perdón, no debe ser subestimado.
El rey le perdonó porque hubo un clamor con lágrimas. El siervo le suplicó de rodillas con lágrimas que le perdonara la deuda. Y el rey fue misericordioso con él y le perdonó la deuda. Ahora, el siervo perdonado obtiene el regalo más grande de su vida, la bendición más grande de su vida, pero no supo conservarla. Al rato de obtener la bendición más grande de su vida, la pierde. Y la pierde por desobediente. Recuerda que las bendiciones se reciben por fe, pero se conservan mediante la obediencia. Él fue desobediente y perdió la más grande bendición de su vida. Al rato no pudo conservar la bendición más grande de su vida ni siquiera un día. Porque la Biblia dice que él sale del palacio y se encuentra con un hombre que le debe unas pocas monedas de plata. Lo toma del cuello y le exige que le pague de inmediato. El deudor obra de la misma manera que él obró con su rey. Se arrodilla y le suplica tiempo para poder pagar una deuda que era pagable, unas cuantas monedas de plata. Pero él no le quiere dar tiempo para pagarle. Y entonces lo manda a la cárcel. Cuando el rey se entera de lo que había hecho este siervo, a quien le había perdonado una deuda millonaria, lo manda a llamar. Y le dice lo siguiente. Mateo capítulo 18, versículo 32. Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Y ahora presta atención. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión. ¿Para qué? Para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Presta atención a la reacción del rey. Le revoca el perdón de la deuda y ordena que lo torturen hasta que pague toda la deuda. Es decir, aumentó la sentencia, aumentó el juicio. No solo que lo manda a la cárcel, sino que ordena que lo torturen. ¿No es exactamente eso lo que le ocurre a las personas que no perdonan? Son atormentadas día y noche. Las personas que tienen odio, que guardan resentimiento en su corazón, están aprisionadas en cárceles de oscuridad, expuestas a los atormentadores espirituales. Ve que solamente tú puedas ver a alguien que guarda rencor en su corazón, resentimiento, y vas a ver que está encarcelada en sus propios sentimientos negativos, está atormentada día y noche, está torturada por verdugos espirituales que la torturan día y noche. Existen personas que están encerradas en la cárcel de sus propias emociones, de los temores, de la pobreza, de la enfermedad. Es bien sabido que el origen de muchas enfermedades psíquicas y físicas es la falta de perdón. ¿Por qué? Porque el rencor, el odio bloquea la sanidad y ahoga las bendiciones. ¿Ha dejado de fluir la bendición hacia ti? ¿Te sientes estancado emocional y espiritualmente? Quizás la razón es porque haya presos en la cárcel de tu corazón. Suelta, libera a los presos que tienes en tu corazón y vas a ver cómo la bendición de Dios se suelta hacia ti nuevamente.
Las personas que no pueden, que no quieren perdonar, están atormentadas, aprisionadas en cárceles, al mando de verdugos espirituales que las atormentan día y noche. Suelta por el amor de Dios a esas personas que te ofendieron, que te hicieron daño. Perdona a tus deudores de la misma manera que Dios te ha perdonado. Y vas a ver cómo tú mismo sales de la cárcel en la que estás y cómo la bendición de Dios que está retenida se suelta hacia tu vida. Volvamos a la parábola. ¿Por qué razón el rey le revoca el perdón de la deuda al siervo? Porque él, el siervo, no se arrepintió genuinamente. Su acción de no perdonar a quien le debe unas cuantas monedas de plata demuestra que él no está arrepentido de su propia maldad. La evidencia más segura de que una persona es un hijo de Dios, ven conmigo. La evidencia más segura de que una persona es un hijo de Dios está en su disposición a perdonar. El siervo no perdona y esa acción no hace otra cosa que demostrar que él no está arrepentido. Todo ese show delante del rey, de tirarse al suelo, de empezar a llorar, de clamar, era una farsa. No estaba mal porque le había robado al rey, sino por el castigo que iba a sufrir. No había un arrepentimiento genuino. Y esa acción de no perdonar a quien le debe unas cuantas moneditas no hace otra cosa que demostrar que él no se había arrepentido de verdad. Por eso le revoca el perdón el rey. Ahora, el rey no supo de la intención, no supo de la motivación del siervo. El siervo no estaba arrepentido de verdad, pero el rey no lo supo sino hasta el día en que arregló cuentas. Eso significa que en el día del juicio, hermanos, Dios evaluará las motivaciones y las intenciones más profundas de nuestro corazón y todo saldrá a la luz. En el día del juicio saldrá a la luz si realmente nosotros nos hemos arrepentido o no. Y entonces la persona que no perdona y que demuestra de esa manera que no hay un arrepentimiento genuino, en el día del juicio se revelará y Dios le revocará el perdón que creía haber tenido. ¿Te das cuenta? Dice Mateo capítulo 18, verso 35. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón. ¿Qué es lo que les hará el Padre Celestial? Lo mismo que hizo el rey. El rey le revocó el perdón en el momento del juicio, en el día en que arregló cuentas con su siervo. Se dio cuenta que no había un arrepentimiento genuino. Entonces le revocó el perdón y ordenó que lo torturaran. Así hará vuestro Padre Celestial con aquellos que se nieguen a perdonar. ¿Qué es lo que va a hacer el Padre Celestial? Les va a revocar el perdón a aquellos que no se han arrepentido de todo corazón. A los no arrepentidos, Dios les revocará el perdón. Eso es lo que dijo Jesús. Los que se niegan a demostrar misericordia a los demás, entonces recibirán un castigo eterno. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, verso 31. Los que se volvieron inmisericordes. El castigo que impone Dios es la muerte.
¿Te das cuenta? En el día del juicio se revelará, todo saldrá a la luz, el Señor evaluará las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón. Entonces, aquellas personas que no perdonaron a sus deudores van a demostrar que no están arrepentidas de verdad. Y el Señor les revocará el perdón que ellas creían haber tenido, pero que nunca tuvieron. ¿Te das cuenta? El precio que se paga por no perdonar es más alto que el precio que se paga por perdonar. Por lo tanto, perdonemos para que no perdamos la bendición del perdón de Dios, para que la gran bendición de Dios, que es el perdón de los pecados, no la perdamos. Necesitamos perdonar, imitar a Dios y perdonar a nuestros deudores de la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros. El arrepentimiento, hermanos, se demuestra mediante los hechos, no mediante las lágrimas. El que perdona de corazón acá en la tierra demuestra que realmente está él arrepentido por haber pecado contra Dios. Valora el perdón de Dios, aprecia, valora y agradece el perdón de Dios, perdonando a los demás. El que perdona de corazón valora el perdón que Dios le dio a él. Ahora, ¿quieres estar realmente seguro de que tus pecados han sido cancelados? Porque hay personas que no están del todo seguras de que realmente sus pecados fueron perdonados. La mejor manera de saber, de estar seguro de si realmente hemos sido perdonados, es evaluando nuestra disposición a perdonar. Si tú tienes una disposición a la misericordia, a la clemencia, a la compasión, si eres de perdonar a aquellos que te ofendieron, si eres de perdonar a tus deudores, puedes estar completamente seguro de que Dios perdonó tus pecados. Jesús enseñó que el perdón de Dios a nuestra vida está relacionado con el perdón que nosotros dispensamos a los demás. ¿En dónde? En el Padre Nuestro, en la oración modelo. Jesús dijo en Mateo 6:12, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Deberíamos tener más cuidado cuando oramos, porque a veces recitamos como si fuera un loro. Imagina si Dios contestara todas estas oraciones. Le pedimos a Dios, solemos pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y perdone de nuestros pecados, de la misma manera que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Imagina si Dios contestara esa oración. Nuestro corazón está lleno de cruces, hermanos. Nuestro corazón es una cárcel donde tenemos aprisionadas cuantas personas y le pedimos, tenemos esa desfachatez de pedirle a Dios que perdone nuestros pecados sobre la base de que nosotros perdonamos a los demás. Pero ¿de verdad nosotros hemos perdonado a los demás? Hemos recibido de gracia el perdón de los pecados y debemos darlo de gracia. Así como recibimos el perdón de los pecados de gracia, así también tenemos que entregarlo. Dice Lucas capítulo 6, versículo 37, perdonen y Dios los perdonará. Ahora, existen otras preguntas que surgen del texto de la parábola. ¿Cómo pudo el rey meter en la cárcel al siervo que ya había perdonado? Ya le perdonó la deuda, pero ahora le revoca el perdón y lo mete en la cárcel para que lo torturen. La Biblia dice, así hará vuestro Padre Celestial con aquellos que se nieguen a perdonar. ¿Qué es lo que va a hacer el Padre Celestial? Lo mismo que hizo el rey. El rey que hizo le revocó el perdón, pero ya lo había perdonado, pero ahora le revocó el perdón. ¿Cómo se explica eso? Muy sencillo. El perdón no era incondicional. Si el siervo obedecía,
e imitaba la actitud compasiva y misericordiosa de su rey, entonces el perdón de la deuda iba a ser para siempre. Pero si él no imitaba la actitud misericordiosa y desobedecía al rey, el rey tenía la autoridad para revocarle el perdón. Y fue eso lo que hizo. Cuidado, hermanos, porque solemos relajarnos y creer que porque Dios nos perdonó podemos vivir como querramos. Nada de eso, hermanos. No perdamos el precioso regalo del perdón divino. Hermanos, sin obediencia las bendiciones se pierden. Si nuestro arrepentimiento es genuino, a ver. Si nuestro arrepentimiento es genuino, entonces el perdón de Dios es cabal, total, eterno e incondicional. Pero si no lo es, si nuestro arrepentimiento no es genuino, el juicio lo revelará. Entonces el perdón que creíamos haber tenido nos será revocado. Insisto con esto. ¿Puede Dios revocarle el perdón a una persona? ¿Puede o no puede? Así hará mi Padre Celestial, dijo Jesús. Si hay arrepentimiento genuino, el perdón de Dios es total, cabal, eterno, incondicional. Pero si el arrepentimiento, de la misma manera que lo fue una farsa, el arrepentimiento del siervo, entonces el juicio lo va a revelar. Dios va a evaluar nuestras motivaciones y si ve que el arrepentimiento no es genuino, aquello que nosotros creíamos tener, el perdón de Dios no será revocado. El perdón de Dios no te será revocado si tu arrepentimiento es genuino. ¿Y cómo se demuestra el verdadero arrepentimiento de un creyente? Con su disposición a perdonar. Si el creyente tiene una disposición a la misericordia, a la compasión, al perdón, entonces su arrepentimiento es genuino y el perdón de Dios es incondicional. Entonces, ¿por qué tenemos que perdonar? Debemos perdonar porque Dios nos perdonó a nosotros. Si Dios nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Dice Efesios capítulo 4, verso 32, sean bondadosos entre ustedes y perdónense las faltas de la misma manera que Dios nos perdonó en Cristo. Lucas capítulo 6, verso 36 dice, deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Es decir, ¿quién determina la medida de la gracia divina sobre nuestra vida? Nosotros. Si somos misericordiosos, si somos compasivos con los demás, Dios lo será con nosotros. Pero si exigimos justicia, como vemos hoy en día, exijo justicia, que se reivindiquen mis derechos, Dios lo hará también con nosotros y exigirá justicia de nuestra parte. ¿Te das cuenta? La medida de la gracia divina sobre nosotros la determinamos nosotros. Si somos compasivos, Dios lo será con nosotros. Pero si exigimos justicia, Dios nos medirá con la misma vara. ¡Ay, Señor! Dice Santiago capítulo 2, verso 13, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Debe quedar muy claro, hermanos, Dios no niega su perdón ni lo revoca a aquellas personas que se arrepienten genuinamente. ¿Y cómo demostramos nosotros que estamos arrepentidos sinceramente? Por nuestra disposición a perdonar. Si somos de perdonar, entonces podemos estar seguros que Dios nos ha perdonado a nosotros.
Entonces, hermano, que se entienda, Dios no niega su perdón, ni lo revoca a quien se arrepiente de todo corazón, pero le niega el perdón a quien no se arrepiente sinceramente. Los que no están dispuestos a perdonar demuestran que no están arrepentidos. Entonces lo que se le quita es solamente lo que parece que ellos tenían, pero que en realidad no tenían. Parece que tenían el perdón de Dios, pero en realidad no lo tenían. Porque el perdón de Dios es solo para aquellos que se arrepienten sinceramente. Si te has arrepentido sinceramente, lo vas a demostrar con esa disposición a perdonar a los demás. Entonces el perdón de Dios sobre tu vida va a ser cabal, total, eterno e incondicional. No tienes por qué tener temor alguno si realmente te has arrepentido de todo corazón. La segunda cosa por la que tenemos que perdonar es porque eso garantiza la contestación a nuestras oraciones. Observa lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 11, verso 24. Oren por cualquier cosa. Y si creen, si tienen fe, la van a recibir. Pero cuando oren, subraya, perdonen a los que le hayan hecho algo, para que el Padre les perdone a ustedes sus pecados. ¿Te das cuenta? Jesús dice, ¿quieres que tu oración sea contestada? Necesitas dos cosas, tener fe y tener un corazón perdonador. Porque si no tienes un corazón perdonador y no perdonas a los demás, entonces Dios no te va a perdonar y Dios no va a contestar tus oraciones. ¡Wow! Entonces la falta de perdón es un dique que detiene la bendición de Dios. La amargura, el resentimiento, el odio pueden ser grandes agujeros por donde se te va la gracia y la bendición divina. Hermano, cierra esos agujeros y vas a ver cómo conservarás la bendición de Dios. Tú mismo estarás impidiendo la bendición de Dios al guardar resentimiento en tu corazón. Suelta a las personas que te hicieron daño, libéralas de tu corazón y la bendición de Dios que está retenida también se liberará hacia ti. En definitiva, la ausencia de perdón afecta nuestra relación con Dios. Hace que nuestras oraciones no sean contestadas. Y pone en peligro el regalo más precioso que tenemos, el perdón de nuestros pecados. Para aquellos que no aprenden a arrepentirse genuinamente, ¿y cómo se demuestra? Insisto. ¿Cómo demostramos nosotros nuestro verdadero arrepentimiento? Teniendo una actitud perdonadora hacia los demás. Pero si tenemos en la cárcel de nuestro corazón a presos espirituales, personas a las que le hemos hecho la cruz, entonces no esperemos que haya misericordia de Dios sobre nuestra vida. Y Dios en el día del juicio va a revocarnos el perdón que creíamos haber tenido. Hermano, evalúa tu disposición a perdonar, porque tu futuro eterno está comprometido. La falta de perdón nos aleja del terreno de la gracia y nos coloca bajo el juicio y la ira de Dios. El que no perdona hace el peor negocio de la vida, hermanos. Dice 2 de Corintios 2:7, ahora es tiempo de perdonar. Quiero pedirte que seas brutalmente honesto. Pongas la mano en tu corazón y puedas responder a esta pregunta. ¿Has perdonado a todo el mundo? ¿A todo el mundo? ¿A todo el mundo? Sé brutalmente honesto y responda a esta otra pregunta. ¿A cuántas personas tienes en la cárcel de tu corazón? No esperes misericordia, no esperes que la bendición de Dios se desate sobre tu vida, no esperes nada, solamente podemos esperar la bendición de Dios, que nuestras oraciones sean contestadas, que Dios tenga misericordia con nosotros, si nosotros lo tenemos con otros. Si podemos tener una actitud misericordiosa, compasiva y perdonadora con otros, Dios lo hará con nosotros. Si siembras perdón, ¿qué vas a cosechar? Perdón, el perdón de Dios. Quizás te resulte difícil
Y soy consciente que hay personas que han sido afectadas y que les cuesta perdonar. ¿Cómo se hace, pastor, cuando a una persona le cuesta perdonar? Quiero ayudarte. Quiero que recuerdes el día en que estuviste delante del trono de la gracia de Dios, como estuvo el siervo de la parábola. Quiero que recuerdes que tu deuda con Dios era tan millonaria como la del siervo. Quiero que recuerdes que un día tú estuviste delante del trono de la gracia de Dios implorando el perdón de tus pecados, de rodillas, de lágrimas, pidiéndole a Dios que te perdonara, de la misma manera que el siervo le pidió al rey. Quiero que entiendas de que Dios fue misericordioso, le pediste misericordia y Dios te la concedió. Pues entonces Dios espera que tú hagas lo mismo. Si realmente valoraras el perdón que Dios te dio, si realmente apreciaras y fueras agradecido a Dios por el regalo tan grande del perdón de tus pecados, te sería mucho más fácil perdonar a los demás. Porque lo que la gente te debe son simplemente moneditas. Lo que la gente nos debe a nosotros, comparado con lo que nosotros le debíamos a Dios, son moneditas, hermano. Y no estoy minimizando el poder del agravio sobre tu vida. Simplemente quiero decirte que el daño que pudiste haber sufrido en la vida no se compara en nada con el daño que nosotros le hicimos a nuestro Dios. Y si Dios fue misericordioso con nosotros, perdonándonos una deuda millonaria, nosotros estamos en el deber de perdonar a los demás, para que Dios nos juzgue con la misma vara que juzgamos a los demás. Suelta de una vez y para siempre a quienes tienes en la prisión de tu corazón. ¿Quién fue aquella persona que te lastimó, que te ofendió, que te calumnió, que te tocó imprudentemente? Suéltala de tu corazón. Abre la celda de la cárcel para que estas personas salgan y sal tú mismo de la prisión en la que estás. Sal de la prisión, de los lamentos, del temor, de la pobreza, de la miseria, de la depresión. Sal de la prisión donde estás siendo torturado. No solo pone en libertad a aquellas personas que tienes en tu corazón. Sal tú mismo y entonces vivirás en paz, vivirás bendecido, vivirás en libertad. Hermano, ahí está la clave, en ser misericordioso de la misma manera en que Dios lo ha sido con nosotros. Hermanos, quiero bendecirlos. No podemos salir de este lugar sin reflexionar en la palabra de Dios, hermano. ¿Puede o no Dios revocar el perdón de sus pecados? Si nuestro arrepentimiento es genuino, el perdón de los pecados es total, cabal, eterno e incondicional. Pero si nuestro arrepentimiento es una farsa, tanto como lo fue la del siervo, entonces Dios en el día del juicio revocará el perdón de aquello que nosotros creíamos tener y que en realidad no teníamos. Hermano, ¿cómo entonces se sabe si nuestros pecados han sido perdonados? Evaluando nuestra disposición a perdonar. Basta de una vez por todas. Soltemos, perdonemos a todos nuestros deudores para que Dios siga teniendo clemencia y misericordia de nosotros. No dejemos pasar este día sin evaluar nuestra disposición a perdonar, sin tirarnos delante de Dios y pedirle a Él que nos perdone por haber mantenido en la cárcel de nuestro corazón a quienes debíamos haber puesto en libertad. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que realmente el Espíritu Santo les dé la sabiduría para detectar a aquellas personas que tienes en la cárcel de tu corazón y que tengas la fuerza de voluntad, la guía del Espíritu, la fuerza de Dios para ponerlas en libertad. Y vas a ver que la bendición de Dios también se soltará hacia tu vida. Cuando sueltes a aquellos que tienes en tu corazón, la bendición de Dios se soltará también sobre tu vida. Que Dios los bendiga, que tengan una hermosa semana, disfruten de la presencia del Señor, disfruten del perdón de Dios y den a quienes lo necesitan, a todos sus deudores, el perdón de los pecados. Que Dios los bendiga a todos ustedes.